y navega a toda velocidad con el mejor internet de Colombia. Ahora hasta con 900 megas simétricas. ¿Y tú? ¿Ya transformaste tu negocio con ilimitados e internet fibra Movistar? Llama ya al numeral 709 opción 4 o ingresa a movistar.co/pymes y pregunta por nuestros planes y las soluciones digitales que tenemos para ti sin costo adicional. Econoticias, el ir y venir de la política local y nacional tiene su espacio en el Ping Pong Político. Ping Pong Político. Juan Pablo Sánchez Vaquero, la nueva generación del periodismo tolimense. 7 de la mañana, 2 minutos, exclusivo Econoticias. A esta hora saludamos al candidato presidencial de la coalición de la esperanza con Fajardo, el doctor Sergio Fajardo Valderrama, de visita a Ibagué, la capital musical de Colombia. Doctor Sergio, buenos días, bienvenido a Ecos del Conveyman. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias, contento de estar acá con ustedes. Espectacular este set. Y me tocó el diluvio universal en Ibagué. ¿Le tocó mucha lluvia? Sí, estamos en el diluvio universal en este momento, pero yo creo que aquí nos salvamos. ¿Y cómo hacemos para que ese diluvio no llegue a la coalición de la esperanza? Sígame a mí. ¿Votar por usted? Sí. Bueno, usted está con la línea de Galán y de Jorge Enrique Robledo de que no se debe permitir el ingreso de partidos tradicionales que han patrocinado, por ejemplo, a Iván Duque, al gobierno nacional actual. Mire, desafortunadamente tenemos que hablar de esto, ¿cierto? Y yo me he hecho el propósito de que yo no le voy a dedicar más tiempo a hablar, para que ya viene la palabra, Alejandro Gaviria, ¿cierto? Nosotros tenemos un acuerdo, en el acuerdo está escrito, ustedes lo pueden revisar, pues no lo tengo acá a la mano. El acuerdo tiene unas condiciones que son las condiciones sobre las cuales construimos nuestra coalición. Yo me he hecho también el propósito de ponerle atención a la gente. Llevamos meses donde cada semana hay una noticia asociada con la coalición por alguna discusión y ninguna ha sido conmigo. Ninguna de las discusiones he estado yo porque dentro de todo esto tengo un principio. Todas las diferencias se tramitan en primera instancia entre nosotros, en privado, discutiendo cómo tienen que ser las cosas. Y he hecho pues un esfuerzo muy grande en dar ejemplo, en mantener la cordura, en ser respetuoso con mis compañeros, no responder ninguna provocación, y no la voy a hacer, porque es que Colombia lo que espera no es que discutamos entre nosotros o que se den algunos desencuentros que pueden pasar, eso no tiene nada de raro, pero el país tiene muchas necesidades. Una Colombia que tiene rabia, tiene miedo, está desorientada, pues lo que necesita son personas que la puedan conducir, y yo doy ejemplo en mi forma de comportarme con mis compañeros, con las personas diferentes, y eso es lo que yo quiero hacer, Juan Pablo. Yo no le quiero dedicar más tiempo a estar discutiendo cosas que una persona que esté en Coyaima, pues ¿qué le interesa? Claro, antes de hablar de sus propuestas, que es lo que nos interesa, la verdad, hablemos por qué este puede ser el momento para el centro político de nuestro país. ¿Por qué este es el momento para que la gente deje de pensar en los extremos políticos, en si Petro, si Uribe, si Gaviria, si Vargas Lleras, los mismos con las mismas, y por qué un centro político? Muy bien dicho. Este país, lo pongo en estos términos. Mire, nuestro país tiene rabia, malestar, y se lo digo después de haber recorrido a Colombia de lado a lado, de haber caminado, de haber entregado volantes. Yo aprendí a hacer política en las calles y Colombia tiene mucha molestia. Y la palabra que viene directamente a la mente es corrupción. En Colombia hay un malestar, una rabia es la palabra correcta, con el tema de la corrupción muy grande. Y la corrupción se asocia con los políticos, con un gobierno muy malo como el que hemos tenido. Es una expresión recurrente en la calle que todos son ladrones, que los políticos, los congresistas, y ese malestar está ahí. Esta Colombia tiene miedo de salir a la calle en las ciudades por la inseguridad urbana, tiene miedo de ir a dormir en el campo por la inseguridad en los territorios. Esto es una Colombia que tiene miedo, las personas, de perder su trabajo, tienen miedo de no conseguir un trabajo. Colombia está llena de mucho miedo, rabia, desconcierto porque no saben para dónde va. Y esa Colombia va a cambiar. Colombia va a cambiar. El capítulo de la política asociada con que nos gobierna o nos ha gobernado en los últimos 20 años, el que dijo Uribe, ese capítulo se acaba. Y
Entonces la pregunta es, ¿cuál cambio que haremos nosotros en Colombia? Yo voy a ganar la consulta de la Coalición de la Esperanza y voy a llegar a la segunda vuelta el 19 de junio de este año 2022, el día de mi cumpleaños, y Colombia va a escoger. Y el cambio que yo represento es un cambio serio, sereno, seguro, que sabe llegar a donde se pretende llegar y sabe cambiar y cambiarle la dirección a una sociedad para bien. Ese es el sentido y esa es la discusión y ahí es donde tenemos que estar. A mí me han tocado sacar corruptos con las maquinarias, ahora pues todas las maquinarias por todos lados supuestamente uniéndose, todo eso pasando, pero precisamente el cambio es el que nosotros proponemos. Ese tema de Hidroituango con el que tanto quisieron dañarle el camino a su elección o su postulación como candidato presidencial, ¿es hecho por el mismo grupo político que hoy quiere permear un sector de la coalición? Claro que sí. El señor Pipe Córdoba, Contralor General de la República, desde el 2017, este señor, por alguna razón, de hecho yo ya sé cuál, pero no la voy a decir, ha tratado de sacarme a mí de la vida política, por una forma u otra, y con el tiempo tratar de hacerme daño, destruirme a mí como persona, destruir mi vida política, en función de unos intereses políticos que yo llamo clientelistas y corruptos. Y no han podido, pero no han podido es porque no pueden, porque yo he actuado de manera correcta, esa es mi gran riqueza. Yo me he enfrentado a los corruptos en las campañas a pie, repartiendo los volantes. No hay una sola persona en Colombia, después de 22 años y medio, que diga que yo he comprado un voto, que he sugerido un negocio, que he cambiado algo en beneficio de personas por puestos y contratos, ni una. Me he enfrentado con ellos gobernando, el mejor de Colombia, y lo digo con orgullo, en Medellín, en Antioquia, con los equipos que hemos construido, que yo he liderado, las mejores notas en la lucha contra la corrupción, y me he enfrentado con ellos afuera, porque me han perseguido, me han puesto demandas. Hidroituango me montaron una persecución política asociada con tratar de decir que yo tenía una responsabilidad en lo que pasó, y no he tenido ninguna responsabilidad ni en mi equipo. Pero todo eso lo hemos enfrentado, yo he puesto la cara, he resistido y lo han tratado de hacer. ¿Y por qué? ¿Por qué soy yo una amenaza en Colombia? Claro, Por y una razón, perdón Juan Pablo, porque cuando la gente ve que se puede gobernar de una manera diferente, eso es el peor mundo para los corruptos, porque la corrupción no quiere que haya otras formas de gobernar. A ellos la frase que más les gusta es que todos son iguales, todos son corruptos, y esa es la batalla que estamos dando ayer y hoy y seguirá siempre. han tratado también, doctor Fajardo, de desdibujar su personalidad serena, calmada, tranquila, conciliador, tratando de atribuirle que es un tibio. Y resulta que quizás sea el momento para que un tibio llegue al poder, porque es que la pugnacidad da votos, criticar con contundencia da votos, pero no se necesita... pues creo yo, ser tan pugnaz para tener carácter. La gente creo que confunde carácter con tibieza, ¿o no? No. ¿Cuántos votos he sacado yo? Más de 5 millones de casi. Medellín, gobernador de Presidencia. Antioquia, a pie, enfrentado a todas las maquinarias, a todos los corruptos. Mira, a todos los que estoy enfrentado hoy, todos en contra mía. Expresidente encabezando César Gaviria, ese es el primero que yo tengo en contra, que cada que habla me insulta y me agrede. ¿Por qué es? ¿Por qué? Porque es una amenaza real para batallas, porque le hemos dado la batalla, pero yo no ando gritando, insultando, yo no me luzco diciéndole hijuetantas a una persona, nada de eso. Yo he sido serio, respetuoso, coherente, consistente en mi vida política y en esas batallas la hemos ganado. En Medellín, a las mismas maquinarias corruptas las sacamos y cambiamos la ciudad. En la gobernación, a las mismas maquinarias corruptas las sacamos y aquí los vamos a sacar también a pie. ¿Yo tengo padrino? No. ¿Tengo un expresidente detrás de mí? No. ¿Y con quién ha sido? Con la gente, luchándola. Entonces póngale el calificativo que quiera a ese trabajo. ¿Cuál es su propuesta entonces anticorrupción para reducirla o acabarla? Tiene 3 componentes. Una, y esta es la más difícil de explicar, pero es la más importante, las campañas. En la campaña se define la lucha contra la corrupción. Todos esos que pagan para llegar después van a robar. Ejemplo, todo esto que narró la señora Merlano en Barranquilla, ¿cuánta plata le dieron? Miles de millones de pesos, compran votos, después de comprar votos llegan al poder, reparten los contratos con unos amigos y en cada contrato con sus amigos se quedan con un porcentaje. Esa es la corrupción.
Y entonces, en el Caribe, entonces dicen el clan Char. Y usted va a Bucaramanga y es el clan Aguilar y el clan Tavera. Y va a Cúcuta, está el clan Villamizar y el clan Suárez. Y va a Pereira y está el clan Merec. Viene aquí, ¿cuál es el clan? Barreto, ¿sí? Y va a Medellín y hay clanes en Bello, en Itagüí, en La Estrella, coordinados por el señor Luis Pérez. Estamos llenos de clanes. ¿Y qué pasa? Nos han tratado de meter el cuento de que la política tiene que ser con ellos. Con ellos nunca habrá cambio. Hay que enfrentarlos como lo estamos enfrentando a pie, enfrentándolo con la opinión, con las personas que nos están escuchando. Colombia no tiene que ser un país de clanes políticos con los que se tiene que llegar al poder con la excusa de decir, es que la política es con políticos. Yo soy político, totalmente político. Lo que pasa es que no hago esa política y no se debe hacer. Y con Mocus hemos dado la batalla y la hemos luchado. Y ya llegó el momento de ganar las elecciones. Y nos toca enfrentarnos en todas las canchas posibles. Y mire usted, pues aquí, ¿contento? Perfecto. La educación pasará en su gobierno, si gana la presidencia, de ser una fábrica de reproducción de las desigualdades a una fábrica de creación de oportunidades. ¿Y cómo lo logrará? Pero no he terminado con la corrupción todo. Ah, no me diga. No, hombre. ¿Cuánto tiempo Usted me tenemos dijo- hoy aquí? usted me dijo tenía que- 3. Y le dije No, la acá primera. tenemos hasta las 8 si quieren. No, pues yo le digo, pues, pero déjeme decir otra porque es Sí, importante. tranquilo. 2 cosas más. Es que me entusiasmo y en este set dan ganas de hablar más porque está muy bonito y es blanco y toda esta luz invita Gracias, doctor a Fajardo. expresarnos. Mire, le digo otra. En el tema de la corrupción, el punto es entonces voten para que no lleguen, porque una vez que un corrupto llega al poder, sacarlo de ahí es imposible. Llegan, por lo general tienen los organismos de control con sus amigos, que miran para otro lado cuando están robando. Y después, mientras que lo juzgan, la fiscalía actúa. ¿Cuántas veces actúa en favor de quién y a quiénes persigue y a quiénes no? Y después se recupera lo que se robaron, ya se perdió la plata y el tiempo. Entonces, lo mejor es antes. Estando en el poder, pues le voy a decir solamente una más, pues para que pasemos a la educación. Una es, en cada sector de nuestra sociedad, hagamos el plan de lucha contra la corrupción en ese sector. Les doy un ejemplo. Ustedes que son un grupo de periodistas que están más informados que cualquiera de nosotros en Colombia. ¿Ustedes saben dónde se roban la plata en la educación? Entonces uno dice, bueno, el programa de alimentación escolar. Ese es uno donde han robado de manera sistemática. Todavía siguen robando, pero ahí está. ¿En algún otro lugar roban plata en el mundo de la educación? Entonces, En las obras de infraestructura. en las obras de infraestructura, que en general en obras de infraestructura, en todo, en vivienda, en todo, roban. Después de eso, ¿roban en algo más? Ya a ustedes les toca pensar. Ahí sí ya la piensa Bueno, uno por más. eso. Y entonces uno puede decir, bueno, puede ser que no roben en nada más, solamente en eso. Pues ustedes saben que no. Montón de acciones. En cada sector vamos a ponerle a Colombia enfrente. Estos son los temas aquí donde están. Aquí es donde roban. Y les vamos a poner un ojo y les vamos a hacer un seguimiento a cada sector. Entonces a la educación. Porque entonces ¿cuánto vale un traslado de un profesor de un pueblo del Líbano, Tolima, a San Juan del Cesar en La Guajira? ¿Cuánto? Pasan muchas cosas adentro de ese mundo que la gente no ve. Y cuando la gente no ve, pues entonces no se dan cuenta de la corrupción. Educación lo ponemos en la lupa. Salud la ponemos en la lupa. Y así en cada área. Y esa es una forma en que Colombia empieza a ver los corruptos y empieza a señalar. Porque cuando no los ven, la corrupción se mueve en la oscuridad. La transparencia, así como tenemos acá, permite ver todo lo que estamos haciendo. Y eso lo tenemos que hacer nosotros. Y termino diciendo esto. En Colombia no hay sanción social para los corruptos. ¿Cuántos corruptos conocen ustedes del Tolima que se pasean tranquilamente por esta ciudad? ¿Sabe qué nos faltó en educación? En el tema TIC se roba también mucho, ¿no? Mire lo de... Bueno, ahí lo acaba de decir usted, mire usted. Entonces vamos a ponerle la lupa. En Colombia le vamos a poner la lupa a los corruptos. Suena sencillo y es sencillo, pero requiere la voluntad política. ¿Por qué nunca se la han puesto? ¿Por qué nunca? Pues porque no les interesa, porque son los que llegaron al poder, hay que taparlos. Usted ve en Barranquilla con el cuento de Mintic, que se robaron 70.000 millones de pesos, y en Barranquilla le dicen que un señor que se llama Emilio Tapia está allá, reparte en una casa, estuvo robando, se robó parte de Bogotá y sigue robando. Y en Colombia roban y muchos corruptos se pasean orondos, exhiben su riqueza. Sanción social, nada. Sí. Y eso lo vamos a enfrentar nosotros. ¿Usted sabe por qué me tienen miedo a mí? Por eso.
Claro. Yo no le he hecho daño a nadie en mi vida, ni le voy a hacer daño a nadie, pero los he enfrentado y los vamos a enfrentar. Ahora sí hablemos de las brechas Sí. en la educación media y superior, un tema pues, que es de su especialidad. Usted es profesor, ¿cierto? Yes. En la época de Mocus y Fajardo, recuerdo yo que para Santos era una estrategia política decirle profesor a Mocus. Para mí claro. es un honor decirle profesor, usted es matemático gracias. puro y sabe mucho de este tema, donde creo que hay un problema de desigualdad gigantesco entre sector público y sector privado. Así es, pero ya que usted puso esa anécdota, Santos le decía a Mocus profesor, pero era como en forma despectiva. Sí, ¿Sí? sí, claro. ¿Cómo va a ser un profesor? Mire este señor, ¿cómo va a ser este señor presidente de Colombia? ¿Usted sabe cómo me decían a mí en Medellín cuando empecé a hacer política en el año 2000 a pie? En Medellín, para la alcaldía. Nosotros, primera encuesta, 0%. Y entonces me decían, el profesor bogotano. Imagínense, en Medellín, profesor contra gerente. Pues no, es que el alcalde de la ciudad tiene que ser un gerente, no un profesor, que nos miran como si fuéramos una categoría inferior de esta sociedad. Y después, imagínense, para ser alcalde de Medellín un bogotano, decían que yo era bogotano. Pues yo soy de Medellín y yo quiero Bogotá y he vivido en Bogotá, pero me decían, el profesor bogotano contra el gerente paisa, ¿quién va a ganar? Y fuera de eso, él era hincha nacional y yo del Medellín. Y le ganamos. Y le vamos a ganar en esta elección también, por ese mismo tipo de cosas. Educación. Arranco. Arranquen. Muy bien. Primero, de 3 a 5 años, ningún niño, niña de Colombia queda por fuera del sistema educativo. Escúchenme bien, de 3 a 5 años, no que en este periodo vamos a aumentar 15% la cobertura de la primera infancia, no, todos. Si nosotros no arrancamos con cerca de 1 millón de niñas y niños en nuestro país para que empiecen a educarse desde los 3 años y ojalá que más adelante podamos bajarlo a 2, ¿sí? Nunca habrá igualdad en Colombia, porque una niña que arranca rezagada con respecto, por ejemplo, a los hijos de ustedes que probablemente ya desde esa edad han estado en la escuela en algún tipo de educación, ese rezago va a ser prácticamente imposible que lo pueda recuperar en la vida. Pierde el tiempo en el sentido de su formación, de la alimentación, de la prestación, de esas habilidades muy básicas que se definen en esa edad. Ahí arranca la desigualdad en Colombia. Todos los niños, todas las niñas de Colombia arrancan en el gobierno de Sergio Fajardo. Primer punto. Segundo punto, voy a dar saltos porque son varios temas y tengo 3 que explico, pues dando unos saltos grandes en el marco de la educación. 2, vamos a hacer la Universidad Nacional Pública Digital, gratuita. Nuestro objetivo, llegarle a 100.000 estudiantes en nuestro país en territorios donde no han tenido ni tienen acceso a una educación superior. ¿Con la Universidad Nacional? Con las universidades de Colombia, las mejores, la nacional, ok. por supuesto, liderando, con públicas y privadas, con los mejores profesores, pero no es para poner universidades para que en Chaparral se conecten por Zoom ya a ver que un día le funcione la señal, un día sí y otro no. Va a ser de la mejor calidad, no podemos apostarle a menos, y por eso vamos a convocar a las mejores universidades, las mejores maestras de Colombia, para enseñar en el mundo digital, para llegar a esos sitios, mezclando un sitio básico en unos pueblos que no lo han tenido, donde esté toda la tecnología, mezclamos una educación híbrida con cierta parte presencial y vamos a llegarle a 100.000 estudiantes en Colombia con la mejor calidad. Yo les garantizo eso, no es que sea pues cualquier tontería ahí para conectar gente para que salgan con algún título, es con lo mejor. Y nosotros lo podemos hacer en Colombia. Eso es equivalente a construir 2 universidades nacionales y media. Si nosotros fuéramos a hacer eso en términos de la infraestructura habitual, nos demoramos un siglo. Y lo podemos hacer. Están dadas las condiciones y yo lo voy a liderar. Tengo ese sueño. En Chaparral, por ejemplo, para ilustrar, sería un lugar de esa naturaleza, donde tendríamos un espacio de esa naturaleza. Y mire lo que vamos a hacer también, ya que tengo las pilas puestas aquí en Ibagué. Vamos a hacer un programa para los 2 últimos años del bachillerato, 10º y 11, digital. Si ustedes miran, siempre en la universidad siempre se están quejando diciendo es que están llegando mal preparados los estudiantes. Entonces nos sacan las pruebas
Mire las pruebas, a ver, mire cómo vamos de mal en Colombia. Siempre ese es el resultado. Si nos comparan con el resto del mundo, unas pruebas PISA o la OECD, en la cola nosotros. Y nosotros lo que vamos a hacer es, en esos 2 últimos años de bachillerato, también usando herramientas digitales para hacer programas de matemáticas y de lectoescritura. Los 2 últimos años para superar los defectos que tienen acumulados. Ese es el último momento para superar las deficiencias, para hacerlo remedial en matemáticas, para que encuentren un buen camino, para que puedan seguir hacia la educación superior. Eso lo podemos hacer. Por fortuna, el mundo digital nos permite hacerlo. Y termino con esto. Espérese, le hago una interpelación. Usted es matemático puro, ¿cierto? Sí, señor. Con doctorado y todo, ¿no? Con doctorado y he estado en muchas partes del ¿Por qué planeta son Tierra. tan importantes para los niños, jóvenes y adultos que nos oyen y ven las matemáticas? Por varias razones. Una, muchas de las expresiones del mundo se expresan en términos matemáticos. Va a salir una encuesta de presidencia. ¿Cuántas personas entienden el margen de error? El tamaño de la muestra. ¿Usted cómo entiende? Para que pensemos, y ustedes que están en este mundo, hicimos una encuesta de 2.000 personas y con eso nos dicen quién va a ganar las elecciones en Colombia. Y Colombia tiene 50 millones de habitantes. ¿Ustedes entienden por qué con preguntarle a 2.000 personas uno puede decir eso? Y le dicen que en un margen de error. Matemáticas, ahí lo que hay es matemática. Es estadística. Pero la estadística es parte de la probabilidad, que Sí. es parte de las matemáticas. Sí. Esos computadores que ustedes están utilizando, ¿quién los hizo? Un matemático. Y así el mundo se expresa en el lenguaje de las matemáticas en muchos sentidos. Sí, claro. Ustedes han oído hablar de la pandemia. El video que estamos sacando en redes sociales hace parte de las matemáticas. Claro que sí. Entonces, pero además las matemáticas, aparte de lo que significa para la vida real, que están detrás de todo, tiene una condición. Las matemáticas dan la formación para la argumentación, para el rigor. Si usted tiene una formación matemática, usted tiene capacidad para el pensamiento crítico, para razonar, para no salir a la calle a decir cualquier tontería como argumento. Las matemáticas son fundamentales. Las matemáticas le ayudan a uno como persona a utilizar el sentido común para resolver los problemas en la vida. Ayuda, porque es parte de lo que usted tiene aquí en la caja negra. Aquí detrás usted tiene para entender los problemas. Entonces usted quiere reforzarle a los muchachos las matemáticas. Yo quiero y el planeta entero quiero. Y esto que estoy diciendo de las matemáticas es en todo el planeta. Entonces vamos a mejorar las matemáticas, pensamiento crítico, la expresión del mundo en términos matemáticos. Quieren programadores, que es una de las tareas que se está haciendo. ¿Y cómo programa una persona? Pues tiene que tener un razonamiento lógico. Y el razonamiento lógico viene de ¿dónde? Las matemáticas. Mi doctorado es en lógica matemática. Yo estudié y estuve y he estado y he sido profesor, he dictado conferencias en Alemania, en Noruega, en Italia, en España, en Estados Unidos, en todas partes. Y eso es parte de lo que nosotros necesitamos tener en Colombia. Y añado una cosa con ustedes acá. Yo he ido a muchos lugares del planeta con las personas más brillantes, pero pues impresionantes genios, ¿sí? Y cada que yo me paraba allá, y lo he hecho, y siempre me sentía, represento a mi país, a Colombia, y decía, aquí se puede parar muchos colombianos, muchas colombianas, porque nosotros el talento lo tenemos. El talento lo tenemos, pero si no nos damos la oportunidad con la educación, pues no vamos. ¿Qué se diferencia el cerebro de un niño japonés, alemán, Nada, chino, pero además a un nosotros- colombiano, a un tolimense? En nada. Y aquí ha habido tolimenses y hay tolimenses muy inteligentes, capaces de llegar tan lejos como queramos, pero hay que abrir esa puerta y es parte de la educación. Y termino diciendo esto, pues, para 2 cosas más. Ya que estamos hablando de propuestas, y gracias Juan Pablo y a ustedes por darme la oportunidad. Ayer presentamos las propuestas. Tanto que se queja en el país, ¿dónde están las propuestas? Ahí las tiene, espectaculares. Y los invito a todas las personas que tengan curiosidad. a ir a mi 31 página. propuestas, ¿no? Hay propuestas, ahí están explicadas con rigor, construidas juiciosamente. 2 cosas más. Vamos a construir 5 grandes centros nacionales de investigación e innovación en 5 temas estratégicos para el país. Uno de esos, el Centro Nacional de Investigación e Innovación alrededor de la agricultura, donde el Tolima tiene que jugar un papel especial, porque fuera de eso, el Tolima tiene unas tierras muy especiales para el mundo de la agricultura. Pero vamos a hacerlo nacional, es un proyecto del país, y ahí vamos, en ese marco de investigación e innovación, y cuando le pongo la palabra innovación, es que vamos a buscar mecanismos para generar muchas empresas asociadas con ese mundo de la investigación.
y es, repito, un proyecto de Colombia, y eventualmente ahí vamos a discutir acerca de la seguridad alimentaria, los desarrollos científicos y tecnológicos que necesitamos nosotros para trabajar en el campo, y lo vamos a poner y vamos a articular los diferentes centros que tiene Colombia regados por todo el país alrededor de un proyecto de eso, con una financiación juiciosa, y le vamos a apostar a la ciencia en Colombia, al conocimiento en nuestro país. También está para la salud, que es otro centro, para el cambio climático y la transición energética, otro centro. Y vamos a poner a nuestra gente a pensar, a trabajar, a investigar, a producir nuevas empresas. Y eso es un país que cambia. Por eso nos tenemos que meter, pero de frente, no con pañitos de aguas tibias. Y la última. Doctor Fajardo, escúcheme, yo le quiero preguntar sobre los temas económicos en profundidad. Yo quiero conocer cómo piensa usted con respecto al comercio exterior, a la dependencia del petróleo y al carbón, al proteccionismo, hacia hay que subir los aranceles, hacia hay que negociar los TLC. La visión que tiene, por ejemplo, Jorge Enrique Robledo, tolimense, orgullo tolimense, y compañero, gran senador. ¿Cómo hacemos para sacar de ese acabose la agricultura nacional, esa que nos dejó el señor César Gaviria en los años 90, la apertura y todos estos temas? ¿Cómo manejaría usted la economía y el comercio exterior de nuestro país? Bueno, vamos en orden, que son muchas cosas las que me mandó. Me toca bombardearlo para... Bueno, pero me faltaba la última de educación. La última de educación, porque es muy importante. Yo estoy concentrado, por eso digo, yo todavía no he terminado. Digo esta, que es muy importante, y es en serio. Miren, ustedes han visto lo que se ha presentado en Colombia, y en el marco de la pandemia se ha visto aún más una especie de confrontación de los maestros y maestras representados por FECODE y como que el resto de la sociedad, como si estuviéramos en guerra. La educación pública con la educación privada, y se han asociado a las maestras y los maestros como si fueran parte de una guerra, que es la peor guerra que puede tener el país. Si nosotros tenemos esa confrontación con nuestras maestras y maestros, podemos hacer muchas matemáticas y no vamos a avanzar. Yo, una de las cosas que voy a hacer como presidente es sentarnos para que trabajemos juntos y quitar esas trincheras de confrontación entre pública y privada, reconocer la dignidad de maestras y maestros, reconocerlos, darle el valor que tienen en nuestra sociedad, que no se asocien como personas detestables, asociarlas con una condición negativa, sino en Colombia le vamos a apostar a la dignidad de maestras y maestros, y yo por eso siempre me siento orgulloso que me digan profesor. Y yo sé que voy a ser el primer educador de Colombia, como corresponde, y lo hago con orgullo por todas las personas que hacen esa tarea. En esa parte. Listo, pasemos ahora a comercio exterior. Comercio exterior, Sí. Economía. ¿Cómo manejaría usted la economía del país? ¿Y usted de qué lado está? Porque en la coalición hemos visto de la Centro Esperanza posiciones divergentes en torno al comercio exterior, a cómo se manejó en los 90, a cómo se ha venido manejando hasta hoy y a cómo lo manejaría usted como presidente de Colombia. Les voy a hablar porque es un buen tema y me da oportunidad para explicar varias cosas. Primero, les digo quién es la persona que ha sido la cabeza de nuestro programa económico de desarrollo productivo. Se llama José Antonio Campo, una persona con todas las credenciales, un señor que yo respeto, que ha sido el director de la CEPAL, estuvo en las Naciones Unidas como en las posiciones más altas en los temas sociales. La última posición que tuvo en Colombia fue el Banco de la República, es profesor en la Universidad de Colombia, fue ministro de Hacienda, fue ministro de Agricultura. Ese señor, José Antonio Campo, es quien ha sido, es y será el líder de nuestro proyecto de desarrollo económico en Colombia, para que nos vamos ubicando hacia cuál es el tipo de orientación que queremos. Exportaciones, les paso un dato. Nuestras exportaciones, solamente el 15% de las exportaciones que tenemos en Colombia tiene un poquitico de tecnología agregada, un poquitico nomás. Entonces nuestras exportaciones están, por supuesto, el petróleo, el carbón, el café, el banano, las flores. Son todavía exportaciones de commodities, exportaciones muy primarias que no agregan valor. Y mientras nosotros no seamos capaces de empezar a agregarle valor a nuestras exportaciones, siempre vamos a tener una balanza deficitaria y los recursos que traemos para nuestro país son mínimos. Nosotros, para agregarle valor a las exportaciones, le tenemos que agregar la ciencia y la tecnología. La ciencia y la tecnología, por eso ese centro de investigaciones e innovación del agro es para coger
toda la investigación, la capacidad que nosotros tenemos e incorporarla en nuestros productos, y tenemos un reto y nuestro propósito es por lo menos el 30% de las exportaciones de Colombia dentro de 4 años tienen valor agregado con ciencia y tecnología. Y tenemos que aumentar las exportaciones. Y cada proyecto que iniciemos tenemos que mirarlo desde la perspectiva cómo podemos exportar. Primera observación. Creo profundamente en las exportaciones, creo en el sentido que les estoy diciendo. El mercado latinoamericano es muy importante para nosotros. Muy importante nuestro mercado latinoamericano. Y Colombia, ustedes saben, es el tercer país en población en América Latina. Nosotros somos grandes. Nosotros tenemos más habitantes que España, para dar un ejemplo. Noruega tiene 5 millones de habitantes, tiene más Antioquia que Noruega. Para que nos demos cuenta, Colombia es un país grande, es un mercado grande, es un mercado importante y también lo tenemos que atender. Esa es una primera observación. Segunda observación, tenemos que revisar los tratados de libre comercio. Revisar no significa acabar, sino sentémonos a revisar en los términos que están, porque además este mundo cambió. El mundo cambió y lo que estamos viendo es el país más proteccionista del mundo empieza a ser los Estados Unidos. Los Estados Unidos empiezan a decirnos, momentico, aquí no nos traigan todos los productos de China, y empieza a darse una guerra comercial. Los Estados Unidos renegoció el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, que son sus 2 países vecinos directamente, y nosotros los tenemos que revisar, esos tratados de libre comercio, para mirar en qué condición estamos, cuál ha sido el desarrollo de esos tratados de libre comercio, qué aspectos positivos hemos tenido, porque además el uso que nosotros le hemos dado como país a la posibilidad de exportar a otros lados, pues no lo hemos cumplido porque tenemos unas exportaciones muy limitadas. Entonces, revisar es la palabra. Yo no digo acabar, sino revisar y mirar qué condiciones tenemos y negociar o renegociar, si es el caso, por ejemplo, cuando hay una protección de los productos allá y nosotros estamos pagando por lo que ellos protegen y después nosotros nos desprotegemos. Tercero, ya lo he dicho, con todo lo que está pasando en el mundo, este viraje que hay, nosotros no nos podemos quedar mirando para allá a ver qué pasa. Doy ejemplo. Tampoco podemos aislar la economía, ¿no? Estoy de acuerdo. Cerrar la economía y... De acuerdo, por eso digo revisar. XXI, ¿no? Revisar, y nosotros tenemos que interactuar, pero para interactuar nos tenemos que parar con conciencia, con tecnología y con educación. Nosotros no nos podemos parar a negociar con el mundo descalzos. Sí. O sea, nosotros no somos un pueblito, nosotros somos un país muy importante, pero quiero señalar lo siguiente. Fíjense ustedes que nosotros no sabíamos que cuando empieza la guerra entre Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania, descubrimos que el 50% de los fertilizantes que utilizamos vienen de allá. ¿A qué hora? ¿Quién de ustedes sabía que los fertilizantes de Colombia venían de una parte de Ucrania? Yo tampoco. No. Y por eso cuando vamos a hablar de esos centros de investigación y desarrollo, nosotros tenemos que ser capaces de producirlos acá. Y tenemos que tener la capacidad de producir vacunas en el mundo de la salud. Y nosotros, repito, la gente la tenemos. No es que, pues, pobrecitos nosotros aquí en estas montañas tan altas, despegados del mundo. Entonces, tenemos que avanzar en esa investigación, no les quepa duda. Tenemos que incorporar la ciencia, la tecnología y el conocimiento para todos estos desarrollos que nosotros queremos. En el marco de todo eso, yo he señalado lo siguiente. Colombia tiene que pensar ya en un proyecto de seguridad alimentaria. Nosotros no podemos quedar, en cualquier momento nos corta el mundo y quedamos nosotros aquí sin poder comer, teniendo todas las tierras que tenemos para Colombia. Entonces vamos a empezar a trabajar en un proyecto de seguridad alimentaria, identificar unos productos, unos cultivos que nosotros podemos hacer en Colombia, vuelvo y digo la palabra, con toda la ciencia, con todo el conocimiento, con toda la infraestructura que se tiene que construir, y empezar a decir, nosotros en Colombia vamos a tener esta producción y nos vamos a alimentar nosotros. ¿Sí? Y vamos a hacerlo de manera selectiva y mirando paso por paso. Ejemplo, maíz. En Colombia se importan 5 millones de toneladas de maíz al año y producimos 1 millón de toneladas. Nosotros, y nos hemos propuesto en mi gobierno, producir 2 millones de toneladas más, que no las tendríamos que importar y que las podemos producir en Colombia. Pero todo eso lo vamos a hacer, como les he dicho yo, que queremos el cambio, con seriedad, con serenidad y con rigor, para ir dando los pasos que corresponden. Y así vamos a identificar unos productos. Y en la transición energética, ¿cómo manejaría el tema de Ecopetrol y las energías limpias? No fracking, fracking, etcétera. Y vamos a ir disminuyendo
y ya sabemos que el primer paso es el carbón, ¿sí? Que de hecho las compañías del mundo ya se están saliendo del mundo del carbón. Pero no cese de la exploración petrolera. No el cese de la exploración petrolera, pero cualquier explotación petrolera tiene que ser con todo el rigor ambiental, con la cláusula, la licencia social para hacerla. O sea, yo no voy a decir, ahora paren ya no más exploración. No, lo necesitamos, pero hecho con ese rigor, como les dije, no fracking, lo mismo que digo, no glifosato, porque es una apuesta por el medio ambiente y el desarrollo. Es que nosotros vamos a cambiar. La gran riqueza de Colombia... ¿Qué vamos a hacer con ese problema de la cocaína? 250.000 hectáreas. Lo tenemos que enfrentar, pero lo tenemos que enfrentar en múltiples... Sí, sin glifosato. Aquí se ha utilizado glifosato. Llevamos 20 años en esa lucha y aquí no ha pasado nada. O sea, más de 20 años llevamos. ¿Estamos mejor? No. ¿Es por culpa de Santos? No. Es por culpa de una guerra fallida que nosotros tenemos que enfrentar. Tenemos que sustituir cultivos, pero tenemos que llegar, sur del Tolima, que se produce poquita coca, ¿sí? Allá tenemos que llegar con el desarrollo, y si no llegamos con el desarrollo, con intervenciones integrales, pues no va a haber la posibilidad, y tiene que ser sustituir cultivos, proyectos asociativos con campesinos, y algo que todos decimos y es siga la cadena del narcotráfico, es que esto pasa por cultivar la coca, los narcotraficantes van donde el campesino y le compran, le reciben, lo que tendríamos que hacer con todos los cultivos. Le llevan los insumos, tienen las vías para sacarle el producto, allá se lo reciben, se lo pagan en efectivo ahí y se van. Y nosotros tenemos que saber de dónde vienen, a dónde van, dónde está la plata, esa criminalidad. Tenemos que seguir con la interceptación en el mar, en fin, es una cadena que tenemos que enfrentar. Y eventualmente mirar todo esto como un tema de salud pública para el planeta, pero no va a ser en Colombia los próximos 4 años. Ese es parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer. Todo esto que les estoy diciendo se puede hacer. Por último, doctor Fajardo, no hay tiempo para extendernos mucho. El turismo le dicen la industria sin chimeneas, la industria de la felicidad. Con el turismo podemos generar muchos más millones de dólares en divisas para nuestro país. Una ciudad como Ibagué, por ejemplo, que se debe a la cultura, a la música, al panóptico, al conservatorio, la economía naranja. ¿Cómo potenciar ese turismo natural de esas bellezas que tiene Colombia con el turismo cultural, el turismo maíz y muchas otras oportunidades que brinda esta industria de la felicidad en Colombia y en el mundo? Están sus propuestas, por eso se la pregunté. No, por supuesto, no. Lo que usted me pregunte yo ya lo estudié. La pandemia golpeó con particular gravedad al sector del turismo. Pero mire, lo digo de esta manera. El turismo es un gran potencial para nosotros en Colombia. Somos el país, para que ustedes se den cuenta, el 1% del planeta es Colombia, en el territorio. Y tenemos el 10% de la biodiversidad de todo el planeta. Somos el segundo país más biodiverso del planeta Tierra. Esta condición, para que ustedes tengan un poquitico de ilustración, y yo esto lo he aprendido todo. ¿Ustedes saben por qué tenemos nosotros en Colombia esa biodiversidad tan tremenda y no la tiene Ecuador? Que también tiene, pero no como nosotros. Porque la posición de Colombia era en la punta de Suramérica y se convertía en un sitio de paso que venía desde Norteamérica hacia el sur. Entonces, en estas montañas aquí se congregaba una cantidad de flora y fauna que no existe en ninguna parte. Eso es una gran riqueza hoy y para siempre. La cultura, lo estaba diciendo, esta es la tierra de la música. Y esa es una de sus características. La cultura y la biodiversidad son nuestra riqueza. El turismo, entonces, es una condición natural asociada con un ecoturismo y armar diferentes formas del turismo. Todavía nos falta mucho, porque como nosotros hemos tenido la guerra en el campo, como tenemos esa violencia que hemos tenido, eso siempre nos ha impedido el desarrollo del turismo de naturaleza, el ecoturismo, que tiene que ver con nuestras riquezas naturales, muchas de ellas en el campo. Pero el Tolima está haciendo algo que yo espero, porque este departamento, pues yo ya he venido muchas veces y siempre digo, ¿por qué este desempleo tan tremendo aquí, en Ibagué, en este lugar, siendo con la condición que tiene, que es un punto que conecta con el Pacífico, con el interior, con el sur, y lo que pasa acá? Y me parece que el turismo es una de esas grandes posibilidades. Hay un turismo que llega de Bogotá pues hasta Melgar, que llega aquí, es que estamos muy cerca de Bogotá. Es que Ibagué está cerca de Armenia, de Manizales, del eje cafetero de Bogotá, tiene una posición privilegiada. Me parece que dieron un paso bien interesante al juntarse con el eje cafetero,
incorporar el eje cafetero e Ibagué a ser parte de la RAP del eje cafetero y de la RAP central. Porque si se junta con el eje cafetero se puede hacer un turismo desde Risaralda hasta los nevados acá y sería en conjunto un espectáculo de la naturaleza, pero en Colombia tenemos que aprender a trabajar juntos. Entonces, yo creo que eso se puede hacer, todavía nos falta camino por recorrer, tenemos que tener la infraestructura adecuada para el turismo, pero ese es un gran potencial, lo tenemos que ir haciendo. Y la música, ¿no? Y la música hace parte de ese turismo, o sea, parte del turismo de llegar a Ibagué tiene que ver con la expresión de la música y la cultura, que tiene que ver también con la naturaleza para un lado y para el otro. Por donde coja acá usted encuentra actividades, pero tiene que ser bien organizado. La organización del turismo en nuestro país es todavía muy precaria, muy elemental, todavía nos falta camino por recorrer. En contados instantes vamos a hablar de la comunidad LGBTQ más en Ibagué, hay miembros de la comunidad. Perdón, una pregunta, ¿hasta qué horas puedo estar yo acá, Viviana? Porque ya no, son 5 minutos más. ¿Cómo manejará usted la política incluyente a estas poblaciones LGBTQ más? Como le he manejado siempre. Yo ya fui alcalde y fui gobernador y empiezo por reconocer, cada persona tiene derecho a su identidad sexual, a sus preferencias y hay que respetarlas y reconocerlas. Ese es el principio básico. Cuando usted tiene ese principio básico, entiende el sentido de la diversidad, de la inclusión y le da sentido a la vida en múltiples formas. Esa es la manera como yo lo he hecho, como lo he entendido y todo eso se convierte en programas, por ejemplo, para evitar el bullying, que es una manifestación de esas que ha destruido a tantas personas porque son diferentes y además uno, pues muchas veces usted no escoge por qué ser diferente o si escoge, pues puede hacerlo y en una sociedad democrática, que respeta los derechos de las personas. La inclusión es un proyecto de país. Doctor Fajardo, ¿cómo votar por usted el próximo domingo 13 de marzo en la consulta de la coalición Centro Esperanza? Bueno. ¿Hay fotico o es sin fotico? Si hay por ahí, no, para mí no, sí. No, sí en el tarjetón. Sí, sí. Entonces, es un enredo grande lo que tenemos y por eso es, gracias por la pregunta, Juan Pablo, para hacer lo siguiente. Ustedes llegan al lugar donde van a votar y dicen, por favor, denme el tarjetón de la consulta Centro Esperanza. Que no le vayan a dar otro. Mire muy bien. Y usted coge el tarjetón de la consulta Centro Esperanza y se lo pone enfrente y ahí en toda la mitad, en el centro del tarjetón, en la parte de arriba, ahí ven la foto mía. Y entonces usted con el lápiz me raya la cara con todo el cariño y se te dice, este es, ¿sí? Y yo gano. Tiene que ser una X, ¿no? X. No, pues yo no sé si tiene que ser X, pero rayarlo de alguna manera. Que vean. Puede ser un corazón. Chulito. Eso puede ser también. ¿Usted está seguro que va a ganar la consulta? Sí, claro. Es el más opcionado, ¿no? Sí, la estoy luchando y el día que yo me piense diciendo, uy, yo no voy a ganar, pues ¿quién se levanta? Claro. ¿Usted imagina uno bien aburrido diciendo, yo voy a perder? No, yo voy a ganar. ¿Usted cree que como hace 4 años es el candidato que puede derrotar a Petro? Estoy seguro, sí. 20 en las encuestas, ¿no? 19 de junio. ¿Para Petro es más fácil ganarle a la derecha que al centro? Por supuesto, ellos saben que a mí me tienen que acabar. Ellos saben que yo soy el problema. Y llevan 4 años dándome, porque voté en blanco. Ah, sí. Llevo 4 años que me están insultando, de todas las formas. Y yo, miren cómo estoy aquí, tranquilo, contento, vamos a ganar. Doctor Sergio Fajardo, muchas gracias por estar hoy en Ibagué, Tolima, Ecos del Conveima, Patrimonio Radial de este departamento. Pues a ustedes muchísimas gracias, muy bonito este lugar, realmente es un descreste. A quienes no saben dónde estamos en un piso, ¿qué piso es este? Piso 11 del Aqua Power Center, el centro comercial. Lindísima la vista acá. Centro empresarial en Ibagué. Y bueno, muchas gracias, que les vaya muy bien y el 13 de marzo, pues ráyeme la cara como quiera. Pedir coalición Centro Esperanza, ¿no? Exacto. Pero también aprovecho para decir, por favor, también pidan las listas para el Congreso, porque hay elecciones para el Senado y para la Cámara. Ayer estuvo de la calle. De la calle acá, sí, él me contó que había estado acá. Él es la cabeza lista. Él es la cabeza. Rayen, ahí no, él no sale la foto, sale el número, pero esa lista, ahí está él. Sí. Y nosotros necesitamos personas así, serias, tranquilas, que no andan peleando por cosas, insultando a otro porque tengo que dañar a este, porque es mi contrincante. Y nosotros necesitamos esa Colombia. Bueno, ya. Muchas gracias, doctor Fajardo. 7:46. Nuestra candidata aquí para la Cámara. Chao, 7:46, un abrazo.
Las voces que acompañan tu mañana. Econoticias.